En este primer módulo de la maestría nos parece conveniente, antes de entrar a analizar la legislación respectiva que regula las instituciones de educación superior, hacer un diagnóstico de este nivel de educación en el marco del sistema educativo, conocer la cantidad de instituciones, de alumnos, la matrícula que atiende, para tener un sentido en el marco general de este servicio que atiende a tantos jóvenes entre 18 y 24 años fundamentalmente, y que cada vez tiende a expandirse más. En esta primera diapositiva observamos la cantidad de instituciones, universidades, tanto nacionales como de gestión privada, e institutos universitarios que están en el marco, encuadradas de esto que llamamos educación superior. La estadística es bastante reciente, depende de Información Universitaria del año 2014, y nos dice que existen 55 universidades estatales nacionales y unas 5 universidades estatales provinciales. A esto hay que agregar 8 institutos universitarios. Entonces estamos hablando de unas 62 universidades con los institutos en el nivel nacional y 6 universidades con un instituto en el orden provincial. La gestión privada también atiende un número equivalente de instituciones, 49 universidades y 13 institutos universitarios. La Ley de Educación Superior distingue: las universidades son aquellas instituciones que poseen diversas facultades y que tienen que ver con diversos campos científicos. Los institutos universitarios generalmente atienden a un solo campo científico. Por ejemplo, en Mendoza tenemos el Instituto Universitario de Seguridad, y entonces por eso se llama así. Todas las universidades y los institutos universitarios pueden ofrecer títulos de grado y de posgrado. Entre las universidades de gestión privada tenemos también 13 institutos universitarios, y observamos que hay una sede en Argentina de la primera universidad, o mejor dicho, de una de las primeras universidades que se fundaron en el mundo, la Universidad de Bolonia, en la Edad Media, que por aquel entonces se dedicaba al estudio y a los títulos de derecho canónico y derecho romano fundamentalmente. Esta Universidad de Bolonia tiene una sede en Argentina, en Buenos Aires. Y también existe la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que está puesta como un instituto universitario porque atiende precisamente a ese campo científico. Es una universidad de orden internacional que también ofrece servicios educativos y títulos en nuestro país. Si observamos ahora la cantidad de estudiantes que atienden nuestras universidades, nos daremos cuenta que el peso de la matrícula se encuentra en las instituciones de gestión estatal, aunque tanto en la gestión estatal como en la gestión privada se observa, acá vemos un dato, desde 1995 hasta el año 2013, un incremento importante de la matrícula, un número equivalente de varones y de mujeres. La cantidad de alumnas mujeres se fue incrementando progresivamente a partir del primer gobierno de Perón. Fue uno de los elementos que contribuyó, junto con la gratuidad de los estudios universitarios, a un incremento importante de la matrícula. Pero sobre todo vemos cómo
en estos años de gobiernos democráticos, ha habido prácticamente una duplicación, y en las universidades privadas más, de alumnos que cursan en estas instituciones. A esto hay que agregar los estudiantes de nivel superior no universitario. Como ya sabemos, los institutos superiores no universitarios están previstos desde la Ley Federal de Educación y ofrecen carreras de formación docente y de formación técnica. Pueden ser también de gestión estatal o de gestión privada, pero siempre dependen en este caso del gobierno y administración de las jurisdicciones. Hay que recordar que con la Ley de Transferencia de 1991, todos los institutos de nivel superior de formación docente y de formación técnica fueron transferidos a las jurisdicciones provinciales. En Mendoza se observa un fenómeno interesante. Tenemos una cantidad equivalente de jóvenes inscriptos en universidades de gestión estatal, la Universidad Nacional de Cuyo, la Universidad Tecnológica Nacional, y 4 de cada 10 alumnos se inscriben en universidades privadas. Algunas de ellas existen desde que la ley de 1958 autorizó su funcionamiento con la capacidad de ofrecer títulos. Universidad de Mendoza, Universidad de la Aconcagua, Universidad Massa son las más antiguas. Por otro lado, se observa también un número importante, equivalente, decíamos recién, de estudiantes que están actualmente cursando en institutos superiores que dependen de la provincia de Mendoza. En esta diapositiva, que se basa en una información aparecida en mayo del 2017 del diario Clarín, se observa que la matrícula de los estudiantes está concentrada en pocas instituciones. Al comienzo veíamos que universidades de gestión estatal son alrededor de 62, contando también los institutos universitarios. Pero la matrícula, fíjense ustedes, un total de 1.300.000 alumnos, se concentra en 8 universidades nacionales. La más antigua es la de Córdoba, que es del año 1613 y adoptó el modelo de la Universidad de Salamanca. Es una universidad implantada en lo que hoy es territorio argentino por la Orden de los Jesuitas durante la época de la colonia. Posteriormente, después de la Revolución Francesa y a instancias de Rivadavia, se creó en 1821 la Universidad de Buenos Aires, que dentro de poco va a cumplir los 200 años de existencia. En realidad nos parece mucho, pero para los europeos, una universidad de 200 años de existencia es todavía una universidad muy joven. Después de haberse generado por ley el distrito de la capital federal, en La Plata, que pasó a ser la capital de la provincia de Buenos Aires, se organizó la Universidad Nacional de acuerdo al modelo positivista y cientificista que era el que imperaba a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX. Como ven ustedes, la Universidad Tecnológica Nacional es del año 1959, durante presidencia de Frondizi, y fue organizada
debido a una reestructuración de la que Perón había fundado como Universidad Obrera. Fundamentalmente ofrece títulos de ingeniería. La Universidad de Rosario se fundó a partir de una división de la del Litoral en 1968, siendo las de Tucumán y del Litoral, que primero funcionaron como universidades provinciales, antecesoras de nuestra Universidad Nacional de Cuyo. Fue la primera que se fundó por decreto durante la presidencia de Ortiz, cuando era ministro Jorge Coll. Estas son las universidades que hemos querido mencionar en cuanto a la cantidad de alumnos consideradas como universidades grandes. Un fenómeno parecido al que observábamos entre las universidades de gestión estatal es el que se verifica entre las universidades de gestión privada. Del total de la matrícula, son pocas las que tienen un número importante de alumnos. En este artículo publicado por Clarín en mayo del año 2017, se hace un relevamiento de un total de alrededor de 200.000 alumnos. Se observa que ha sido notable el incremento de alumnos inscriptos y graduados en las universidades de gestión privada entre 1995 y el año 2015. Sobre todo acá queremos destacar el número importante de alumnos de la Universidad Empresarial Siglo XXI con sede en Córdoba. ¿Por qué? Porque tiene fundamentalmente la oferta de carreras a través de la modalidad de distancia. Y eso le ha permitido abrir centros en distintos pueblos y ciudades del país, más alejadas incluso de los centros urbanos. Como vemos, hay una importante opción de los jóvenes para inscribirse en esta universidad y adoptar este tipo de modalidad a distancia. En esta diapositiva nos basamos en un artículo publicado en el diario Los Andes en marzo del 2017, que se refiere a estadísticas del Ministerio de Educación y nos hace una comparación entre los alumnos inscriptos por jurisdicción en instituciones de gestión privada e instituciones de gestión estatal. Vemos que, según esta referencia, Salta es la provincia donde se verifica un porcentaje casi equivalente entre alumnos que optan por universidades de gestión privada y aquellos que estudian en la universidad estatal. Le sigue Mendoza, que como recién decíamos, 4 de cada 10 alumnos se inscribe en instituciones de gestión privada. A partir de allí, la relación, el peso de la matrícula va descendiendo progresivamente en Córdoba, en Santa Fe y en Buenos Aires, lo cual también se explica por la antigüedad, la historia, el prestigio que tienen estas universidades nacionales en estas ciudades. Pero es importante destacar que a nivel país existe un total de alumnos de entre un 20 y un 25% que está cursando en instituciones de gestión privada. Esto, comparando con otros países latinoamericanos, es una oferta académica escasa, debido a que en aquellos otros
el peso de la matrícula en instituciones de gestión privada es mucho mayor que el de aquellos alumnos que asisten a instituciones de gestión estatal. En esta otra diapositiva vamos a observar que también existe una concentración de los alumnos según sea la rama de estudio que han elegido. En esto observamos, de acuerdo a la proporción de los números, que es equivalente. El peso de la matrícula se concentra en ciencias aplicadas, como pueden ser las ingenierías, ciencias de la salud y sobre todo ciencias sociales, derecho, administración de empresas, contador. Allí está concentrada la cantidad de alumnos. ¿Y esto por qué? Porque nuestras universidades adoptaron fundamentalmente el modelo de formación de profesionales. Nosotros formamos a los jóvenes para que desempeñen su trabajo en una determinada profesión. Y eso es lo que piden la mayoría de ellos. Por eso, en ciencias básicas, que está más relacionado con el estudio teórico, académico y la investigación, la cantidad de alumnos es bastante menor. El peso de la matrícula, vemos entonces en conclusión que está puesto en aquellas carreras que ofrecen mejores perspectivas de salida laboral. Esto es lo que ha llevado actualmente al gobierno de Mendoza a plantearse la necesidad de poner un examen a los graduados de las carreras de abogacía. Se ha detectado que en Mendoza funcionan 11 universidades, entre aquellas que ofrecen en la instancia presencial o en la modalidad a distancia la carrera de abogado, y que se están graduando alrededor de 500 profesionales por año. El gobierno quiere garantizar también la calidad en el ejercicio de esta profesión. El problema que nosotros vemos, y por eso está sometido a debate, que las instituciones universitarias, tanto la de gestión estatal como la de gestión privada, ya tienen instancias de evaluación a través de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, y eso depende del gobierno nacional. ¿Cómo pueden intervenir los gobiernos provinciales para regular la habilitación profesional de los títulos? Parece ser un tema delicado, sometido a debate y que no será de fácil resolución. El ingeniero Guadañi Alieto, que es quien dirige un centro de investigaciones en educación de la Universidad de Belgrano de Buenos Aires, analizaba una estadística del Ministerio de Educación de la Nación del año 2011 y comparaba la importante cantidad de egresados que tenemos en el área de las ciencias sociales, ciencias económicas, derecho, con la escasa cantidad de ingenieros que tenemos egresados de nuestras universidades. Es un fenómeno real, pero él estaba preocupado porque dice que en el mundo actual, que se exige valor agregado a las materias primas, es muy importante el desarrollo de profesionales que puedan tener estas competencias. Nos toca ahora observar una diapositiva que nos habla de la calidad. Y esto se mide por la eficacia respecto de graduados total del sistema, que en Argentina, en el año 2015, entre egresados de universidades privadas y egresados de universidades nacionales,
alcanzó el 32% promedio. Vemos también que después de un año en la universidad, la mayoría de los alumnos no aprueba más de una materia y la mitad de ellos abandona antes de terminar el primer año. Esto nos está diciendo que tiene que existir estrategias de mejor articulación entre los estudios de nivel secundario y los de nivel universitario, porque probablemente muchos de los jóvenes optan por carreras o profesiones sin tener demasiado claro su proyecto vocacional y su proyecto de vida. El ingeniero Guadañi, de quien hablábamos recién y que es miembro de la Academia Nacional de Educación, insiste con que sería necesario poner un examen final de estudios secundarios y aprobar este examen para verificar si el egresado secundario tiene las competencias necesarias para proseguir en el nivel superior. Quizás esta sería una de las estrategias, porque hay muchas otras propuestas, para lograr una mejor articulación e incrementar la eficacia del total de graduados. ¿Por qué? Porque el desafío es que haya expansión de la matrícula, es decir, inclusión, pero con calidad y eficacia para que no exista despilfarro de recursos. Sabemos que los protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje son los alumnos y los docentes. En el nivel universitario, la ley establece que puede ser profesor aquel que posee un título de igual o mayor nivel al que aspiran los alumnos y que progresivamente se debe tender a que todos los docentes de universidades aspiren al grado de doctor, que es el título máximo en alguna rama científica. Nosotros observamos, y esto tiene que ver también con lo que recién habíamos dicho, el modelo universitario de formación de profesionales, que son muy pocos, entre 10 y el 15%, aquellos profesores que se desempeñan en universidades y que tienen dedicación exclusiva a la enseñanza. En la mayoría de las universidades existe, y como habíamos visto también, para atender a la matrícula de acuerdo a las carreras, profesionales que dan clase y que no les interesa mucho el aspecto de la investigación, de la actualización de los conocimientos, del progreso en su campo científico. La mayoría de ellos explican en las clases el ejercicio que hacen de su profesión en los consultorios, en los laboratorios, en los estudios. Por eso se observa que una gran cantidad tiene simplemente dedicación simple, que es el cargo menor, al que se dedica pocas horas de la semana a la enseñanza. La mayoría de ellos pueden ser titulares si han concursado, y desde esa perspectiva el concurso les da efectividad en los cargos en las universidades nacionales. No ocurre así con los profesores de universidades privadas que se rigen por la ley de contrato de trabajo. Vamos a analizar ahora los recursos que se destinan al funcionamiento de las universidades nacionales. Están previstas en la ley de presupuesto anual que sanciona el Congreso de la Nación. En realidad, esta cifra que acá ponemos es solo indicativa,
porque está desactualizada. En la actualidad se calcula que la nación destina alrededor de 100.000 millones de pesos al año para el funcionamiento de las universidades de gestión estatal. Y estos 100.000 millones de pesos representan aproximadamente un 15% del total del presupuesto destinado a educación para todos los niveles del sistema. Acá vemos que en algunas universidades de pocos alumnos y de muchos egresados, pareciera que el uso de los recursos es mucho más eficiente que en aquellas que son grandes universidades que tienen muchos alumnos, pero que tienen pocos egresados. Por otro lado, hay que observar que las universidades privadas, desde que fueron creadas por la ley en 1958, no reciben aporte económico del Estado y la mayoría de ellas se sostienen con el arancel que pagan los alumnos. Por eso tienen que ser muy cuidadosas en el uso de los recursos. Las universidades privadas, todas, tienen que ser instituciones sin fines de lucro y reinvertir las ganancias que pudieran obtener en la mejora de la calidad del servicio que se ofrece, tanto a nivel de la docencia, como de la investigación, como de la infraestructura y del equipamiento didáctico.